Donde algunos ven un problema, otros ven una oportunidad. En los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, el equipo estadounidense de béisbol ganó la medalla dorada. Uno de los héroes de ese equipo fue Jim Abbott. Abbott nació en 1967 con una pequeña peculiaridad: no tenía su mano derecha. A diferencia de lo que podríamos haber esperado, él decidió ser beisbolista. Puede que no fuera un gran problema para ser lanzador, pero ¿cómo iba a ser para atrapar con el guante la pelota? ¿Cómo iba a ser para batear cuando fuera su turno de hacerlo? Jim tuvo que enfrentar muchas adversidades a lo largo de su vida y particularmente en su niñez, cuando recibía las burlas de los otros niños. Sin embargo, frente a la adversidad que le tocó vivir, Jim Abbott no vio el obstáculo, sino la oportunidad. Por esto pudo tener una carrera exitosa a pesar de su condición. A menudo nos enfrentamos con situaciones difíciles, a las que solamente vemos como un problema, como un obstáculo en nuestra vida, y no como una oportunidad de que Dios sea glorificado a través de nuestras tribulaciones. Puede ser una enfermedad grave, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser incluso problemas ministeriales que no parecen tener una solución fácil o una salida. Cuando atravesamos nuestras dificultades de manera pesimista, estamos demostrando falta de confianza en la provisión de Dios frente a nuestros problemas. Cuando hacemos esto, no estamos dando la gloria a Dios, por el contrario, estamos rebajando su soberanía. Estamos demostrando que no confiamos en su plan soberano. ¿Podemos atravesar entonces nuestras pruebas y adversidades de una manera que glorifiquen a Dios por medio de una actitud de confianza en su provisión soberana? En el primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos cómo podemos reaccionar frente a las pruebas, ya sea de una manera que deshonre a Dios o, en cambio, de una manera que le glorifique. El contexto inmediato del libro primero de Samuel procura presentarnos positivamente la imagen del rey David. Nos lo presenta como un rey conforme al corazón de Dios, y esto lo hace en contraste del rey Saúl. En el pasaje que vamos a estar analizando, nos encontramos con un pueblo de Israel que se topa con un obstáculo, una dificultad, una adversidad. Esa dificultad era ni más ni menos que el gigante Goliat. Mientras que la mayor parte del pueblo se amedrentó frente a esta adversidad, el relato nos muestra cómo David fue capaz de glorificar a Dios atravesando airoso su prueba, viendo la oportunidad más allá del obstáculo que tenía delante. Surge entonces la pregunta: ¿cómo podemos nosotros glorificar a Dios a través de nuestras pruebas? Este pasaje de 1 de Samuel 17 nos muestra que Dios es glorificado en las tribulaciones de sus hijos cuando éstos las atraviesan confiando y esperando en Él, no enfocándose en el obstáculo, sino en la solución provista por Dios. En este sentido, 1 de Samuel 17 nos presenta 4 actitudes que debemos tener frente a nuestras tribulaciones a los fines de que Dios reciba la gloria por medio de nuestras pruebas. Acompáñame a leer el pasaje. 1 de Samuel 17, versículo 1 dice: «Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él.
Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Comenzamos planteándonos una pregunta: ¿cómo podemos glorificar a Dios a través de nuestras tribulaciones, de nuestras pruebas, de los obstáculos que se nos presentan? Y en este pasaje vemos 4 respuestas de cómo debemos hacer eso. En primer lugar, lo que nos muestra el ejemplo de David frente a Goliat es que para glorificar a Dios en medio de nuestras pruebas, tenemos que confiar en Dios. David obtuvo la victoria porque confió única y exclusivamente en Dios. David había experimentado ya anteriormente la provisión y el cuidado de Dios en el pasado. Esas experiencias sustentaban su confianza en Dios cuando lo había protegido de los lobos, de los osos que atacaban a sus ovejas. Su certeza en que Dios le libraría de la mano de Goliat y le daría la victoria estaba entonces anclada en que Dios ya había hecho esto en el pasado. La confianza de David no era infundada, sino que se basaba en el conocimiento que él tenía de Dios y de su manera de obrar hacia sus hijos. La confianza de los creyentes, nuestra confianza, tiene que estar sustentada en el conocimiento de Dios. Cuando entendemos las perfecciones de Dios, su fidelidad, su veracidad, su inmutabilidad, entonces podemos llegar a la certeza de que podemos confiar en Él. En 1 Samuel capítulo 7 se nos narra que Samuel erigió una piedra
de recordación llamada Ebenezer cuando Dios libró al pueblo de Israel de los filisteos y afirmó: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Cada vez que el pueblo pasaba por delante de esa piedra, por ese monumento, podía sentirse confiado porque recordaba cómo Dios había obrado con ellos en el pasado y podían tener la esperanza de que así como lo había hecho en el pasado, lo seguiría haciendo en el futuro. Evidentemente, esta fue la actitud de David al momento de enfrentar a Goliat. Recordó las grandes obras que Dios había hecho con él y cómo lo había protegido y sustentado, y confió que en esta situación problemática haría lo mismo. Cuando una persona quiere pedir un préstamo, un crédito, se dirige al banco y la entidad bancaria analiza cómo es su historial crediticio, si paga sus deudas esa persona o no paga sus deudas, si cumple o incumple. Si la persona es cumplidora con sus deudas, entonces le otorgará el crédito, porque deduce el banco que así como en el pasado esa persona pagó, en el futuro va a pagar del mismo modo. De esta misma forma, las acciones benevolentes de Dios a sus hijos en el pasado nos demuestran el historial de cómo Dios actúa y obra. Así como en el pasado proveyó en la vida de David y en nuestras vidas, podemos confiar en que Él nos estará sustentando en el futuro, incluso en medio de nuestras pruebas. Por lo tanto, tenemos que esperar confiadamente en Dios, incluso cuando la salida de nuestros problemas parezca difícil. Cuanto más le conozcamos, más alimentaremos nuestra confianza hacia Él. Incluso cuando las chances de salir derrotados parecen ser la opción más plausible en una prueba desde una perspectiva humana, como fue en el caso de David frente a Goliat, podemos aún en ese momento confiar en que Dios quiere que sus hijos sean más que vencedores, como dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Tal como dijo el salmista también en Salmos 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Tenemos que confiar a Dios en medio de nuestras pruebas para glorificarlo. Una segunda actitud que tenemos que tener para que Dios reciba la gloria en medio de nuestras tribulaciones es que tenemos que esperar en Dios. Glorificamos a Dios esperando en Dios en medio de nuestras tribulaciones. David obtuvo la victoria porque esperó en la provisión divina en lugar de confiar en las herramientas humanas. Era impensado desde una perspectiva humana salir a enfrentar al campeón del ejército enemigo, que encima era un gigante, sin una armadura y sin armas. A nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido enfrentar a un gigante solo con una honda, ¿verdad? Sin embargo, David, basado en su confianza en Dios, sabía que Dios proveería los medios necesarios, los recursos, para que él obtuviera la victoria en su batalla. Dios se valió del medio menos pensado para cumplir su voluntad: 5 piedras tomadas del arroyo. A menudo podemos observar en los relatos del Antiguo Testamento que Dios utiliza los medios más insólitos en batalla para que no haya duda alguna de que la victoria fue obra suya. Lo vemos en el caso de Gedeón, enfrentándose a un ejército de los madianitas con un puñado de hombres que tenían vasijas y antorchas. Lo vemos en el caso de Jericó, en donde simplemente el grito del pueblo y los instrumentos musicales hicieron caer las grandes murallas. Si Dios no intervenía ahí, eso no hubiera ocurrido. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó con los amorreos, Dios incluso utilizó granizo del cielo para vencerlos. Dios provee los recursos necesarios, por más insólitos y sobrenaturales que pudieran parecer, para que finalmente su voluntad soberana se cumpla en medio de las pruebas. Jorge Müller cuenta en su autobiografía que un día no tenía con qué alimentar a los niños de su orfanato en Bristol y oró a Dios como lo solía hacer, confiando en su provisión. Esa misma mañana el panadero vino porque así lo sintió, trayendo una donación de pan, del cual comieron Müller y todos los niños. A los pocos minutos al lechero se le averió el carro en la puerta del orfanato y le donó toda la leche a Müller para que los niños pudieran beber. Dios puede usar los medios más insólitos y más extraños para que su voluntad se cumpla, incluso la rotura de un carro lechero.
Tenemos entonces que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en las herramientas y en la provisión de Dios y en lo que Él disponga para darnos la victoria sobre las pruebas y no en nuestros propios recursos. Dios puede obrar de la manera que menos lo imaginamos y aun cuando pareciera no haber salida aparente. Una tercera característica que se nos muestra en esta historia, que tenemos que tener para que Dios sea glorificado en las pruebas, es que tenemos que depender de Dios. David venció a Goliat dependiendo de Dios. David no confió en otra cosa ni persona más que en Dios. Goliat confiaba en su propia fuerza, su tamaño, sus armas, su experiencia militar. David, en cambio, reconocía que su victoria dependería exclusivamente de Dios, ya que cuando ésta hubiera sido concretada, entonces toda la tierra, dice David, sabría que hay Dios en Israel. David sabía que incluso la espada y la lanza de Saúl eran inútiles para enfrentar a Goliat si Dios no le daba su favor, si Dios no estaba de su lado y luchaba por él. La Biblia suele graficar la dependencia de los hijos de Dios como la relación que existe entre una oveja y un pastor. La oveja depende plenamente de su pastor para recibir cuidado, alimento, guía y protección. Si la oveja se extravía del pastor, lo más probable es que lo que le depare es la muerte, porque no puede orientarse por sí misma, porque no puede protegerse de sus depredadores. Del mismo modo, los hijos de Dios deben depender totalmente del Señor, como las ovejas dependen de su pastor totalmente. Al igual que el bebé recién nacido, que depende de su madre para subsistir y no podría hacer nada por sí mismo para sobrevivir si no dependiera de su madre, del mismo modo nosotros tenemos que depender de Dios. Debemos reconocer como bebés indefensos que no pueden hacer nada sin Dios y que dependen plenamente de Él. Si confiamos en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en nuestras virtudes, entonces estamos confiando en la armadura de Saúl. Si en cambio nosotros dependemos plenamente de Dios, Él va a ser quien gane la batalla por nosotros y será glorificado en medio de nuestras pruebas. Tenemos que aprender, por lo tanto, a depender de Dios como primer y único recurso al cual acudimos, como lo único que necesitamos, tal como dijo Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. En cuarto lugar, Dios es glorificado en medio de nuestras pruebas cuando nosotros finalmente le atribuimos la victoria a Dios. Para que Dios sea glorificado en nuestras tribulaciones, tenemos que atribuirle la victoria a Él. Como mencionamos anteriormente, los relatos de las batallas del Antiguo Testamento se preocupan por dejar bien en claro al lector que es Dios quien le da la victoria a sus hijos. Esto lo hacen demostrando, como ya dijimos, que el éxito en la batalla se obtuvo por medios que eran imposibles de obtener por medios humanos. Es imposible que sin la intervención divina David hubiera vencido a Goliat, tal como lo señala el texto, sin tener espada en su mano. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a los ejércitos de Moab y Amón, Jaazías, ungido por el Espíritu de Dios, alentó al pueblo diciéndoles en 1 Crónicas 20:15: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dado que Dios es el dueño de la batalla, el resultado depende exclusivamente de Él, de nadie más. Cuando el resultado depende de alguien cuya voluntad es buena, es agradable y es perfecta, entonces podemos estar seguros que lo que ocurra, sea lo que sea, va a ser lo mejor para nosotros. Un autor anónimo escribió el famoso poema llamado Pisadas en la arena. Cuenta que tuvo un sueño en el que veía cómo las dificultades de su vida eran proyectadas y al lado, paralelamente, se mostraban dos pares de pisadas que se marcaban sobre la arena. Unas eran las huellas de él, las otras eran las huellas de Dios. Es simplemente una metáfora. Sin embargo, esta persona notó que en los momentos más difíciles de su vida, solamente un par de huellas se marcaban en la arena. Angustiado, increpó a Dios, cuestionándole por qué lo había abandonado en aquellos momentos más difíciles de su vida. Y Dios le responde que esas huellas que él estaba viendo eran las de Dios mismo, que
que en esos momentos más difíciles lo estaba cargando en sus brazos y estaba luchando las batallas por él. Del mismo modo, Dios es quien va a luchar nuestras batallas y va a vencer a nuestros enemigos por nosotros. En medio de nuestras tribulaciones, Dios va a ser el dueño de la victoria. Nuestra tarea simplemente es hacer lo que hizo David, confiar, esperar en Él y darle la gloria por la victoria. Tenemos, por lo tanto, que confiar en que Dios es capaz de hacernos sortear nuestros problemas. Cuando finalmente superemos la prueba, debemos darle la gloria a Él, porque no es por nuestros propios méritos que salimos airosos de esa batalla, sino solo por su soberana y misericordiosa providencia. Podemos concluir afirmando que, así como Dios fue glorificado por medio de la prueba presentada a David y por la actitud que éste tuvo hacia la misma, del mismo modo nosotros podemos dar gloria a Dios en medio de nuestras dificultades. Esto lo vamos a lograr al igual que David, confiando en Dios, esperando en Él, dependiendo de Él y atribuyéndole a Él el éxito, dándole la gloria a Él por lo que hizo con nosotros. Dios fue quien venció al gigante al que se enfrentó David con sus propios métodos y recursos, por lo que la gloria fue exclusivamente de Dios. Asimismo, nosotros debemos confiar en sus soluciones, no en las nuestras. Esto, sin lugar a dudas, demanda fe, demanda paciencia de nuestra parte. Pero finalmente, al pasar la prueba, al superar la tribulación, el mérito será de Dios y la gloria será exclusivamente para Él. Que podamos, por lo tanto, atravesar nuestras pruebas experimentándolas como una oportunidad y no como un obstáculo. ¿Una oportunidad de qué? De que Dios sea glorificado y la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles. Amén.